Dios te bendiga, hermano. Vamos a tener un tema que se llama rendición de cuentas. Invariablemente, indudablemente, todos un día vamos a rendir cuentas al Señor sobre lo que hemos hecho en esta vida, sobre lo que hicimos y lo que estamos haciendo. Es mejor rendir cuentas a tiempo. Es bien importante el tiempo. La Biblia habla de todo tiene su tiempo aquí en la tierra. Entonces hay un tiempo que debemos hacerlo y que no sea a destiempo. ¿Sí? Porque en tiempo aceptable el Señor te llamó, te salvó, te liberó, ¿sí? Te dio la salvación en tiempo aceptable. Hay un tiempo para todo. Y ahora tenemos que tomar en cuenta que las cuentas que vamos a dar tienen que ser a tiempo y no fuera de tiempo. O sea, vamos a ver a través de este estudio cómo es que es necesario por ti, por tu alma, por tu bienestar espiritual, que tú rindas cuentas constantemente a Dios. ¿Sí? No dejes pasar el tiempo en que los pecados o las fallas o las faltas se añejen en tu alma y en tu corazón y después sea muy difícil arrancarlas. O sea, confesar el pecado es bien importante, rendirle cuentas a Dios es bien importante. Y a Dios te enseñaba a través de su palabra qué es lo que tienes que hacer. Y seguimos, y nos sigue enseñando la palabra de Dios, qué es lo que tenemos que hacer. Y en este tema es algo que es necesario aprender y después de aprenderlo, ejecutarlo, hacerlo. ¿Sí? Es acción, la palabra de Dios es acción. Se ama a tu prójimo, entonces ámalo. Ama a Dios, ámalo. O sea, es acción la palabra de Dios, es accionarla. O sea, es hacerla la palabra de Dios. Es bien importante esto, porque esto va a traer salud a tu alma, paz en tu corazón, crecimiento espiritual, caminar en la perfecta voluntad de Dios, conforme a los estatutos que Él tiene en tu vida, que Él te ha dado a conocer, ¿sí? Entonces, rendición de cuentas. Vamos a entrar, hermanos, en materia de estudio y vamos a ver ahí el libro bendito de Dios, el Génesis capítulo 4, verso 8 y 9. Dice así, 4, 8 y 9. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le pidió cuentas a Caín respecto a su hermano. Pregunto, ¿habrá cosas que Dios te quiera que tú rindas cuentas sobre cómo tratas a tu prójimo, cómo tratas a tu hermano? ¿Te pedirá cuentas Dios de eso? Reflexionemos en esto. Cuando el segundo mandamiento dice que debemos llamar a Dios, perdón, el primero es amar a Dios, el segundo es amar a nuestro prójimo, ¿en verdad lo estaremos amando? ¿O estamos fallando en ese asunto? Pues Dios quiere que así sea, que se cumplan esos dos mandamientos, los principales, los más grandes. O sea, en eso se resume toda la ley. Pero, ¿qué hay de cumplirlos? ¿Los estamos cumpliendo? ¿En verdad tenemos misericordia de los demás? ¿Tenemos amor para el prójimo? Le decimos, mira, aquí hay una cobija para calentarte. O le dices, vete a tu casa y caliéntate, calentaos y abrígate. Cuando tú tienes ahí que darle, dice la Escritura, cuando estamos haciendo de esa manera, no estamos haciendo la voluntad de Dios. O sea, el segundo mandamiento lo estamos tergiversando. O sea, pidió cuentas Dios. Rendición de cuentas el tema. Es bien importante este tema. Como todos los temas, ¿verdad? Que escuchamos y que son procedentes de la palabra de Dios. Jehová quizás te pueda pedir cuentas de cómo te comportas con los demás. ¿Sí? Si le haces daño, en este caso, pues Caín mató a Abel, ¿verdad? Y va a pedir cuentas al Señor si herimos a alguien,
si lo lastimamos. Y qué mejor que si reconocemos que hemos lastimado a alguien. Ahorita, ¿qué es el tiempo? Estamos hablando del tiempo también. Es importante pedir perdón, disculparnos, restituir al agraviado, restituir que aquello que le robamos su tranquilidad, su paz, cuando hubo pleito entre tú y él. Sí, entonces debemos de arreglar cuentas con él y, y vivir o tratarnos como si nunca hubiera pasado nada. Aleluya. Bien, vamos a ver ahí en Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. 18:15 al 19 dice así. Profeta, Dios promete a un profeta como Moisés. ¿Quién será ese profeta? Vamos a ver. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. O sea que ellos tenían miedo de escuchar la voz de Dios, porque le dijo, no hable más con nosotros, Dios, porque no sea que muramos, ni veamos más este gran fuego. Es tremenda esa manifestación del poder de Dios ahí, hermano. Dice que su voz es tan potente como el ruido del estruendo de muchas aguas. Y si él emitiera su voz al ser humano, yo creo que lo desaparecería, hermano. Pues hubo un miedo tremendo. Es que Moisés dijo, estoy temblando. Entonces ellos fueron lo que le dijeron, ¿sí? A Moisés, no vuelva a oír, no volvamos a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Notemos, todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Aleluya, yo le pediré cuentas. Si Dios manda a un profeta y te habla que hagas algo y no hicieres lo que él te dice, ¿sabes qué? Va a pedir cuentas al Señor. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, o sea, las palabras que Dios dice a través del profeta, si no se cumplen, o sea, no la hacen, porque él va a dar el nombre de él, de Dios, yo le pediré cuenta. El sumo profeta como Moisés fue Jesucristo, el Mesías, acuérdense. Como Moisés, este profeta debe ser israelita y expondría la palabra de Dios. Los judíos de la época de Jesús esperaban la venida de este gran profeta, pero se equivocaron al no recibirlo como debían de ser recibirlo. No le recibieron, a los suyos vino no le recibieron, mas a los que sí le recibieron les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Veamos a ver ahí en Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9. Aleluya. 9:12. Aleluya. Dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Hay un dicho que dice que hacia el que escupe hacia arriba, le cae. El que avienta piedras hacia arriba, le cae. O sea que la sabiduría te va a ser beneficiosa. Pero si fueres burlador y escarnecedor, nadie va a pagar por ti. Tú vas a pagar solo.
O sea, pero si fueres sabio, mira, eso va a ser provecho para ti. Tú lo serás, tú serás sabio. Pero si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Debemos, hermano, ser conscientes de que todo trae consecuencias. Al escarnecedor le van a pagar la factura. Va a recibir la factura por sus acciones, por lo que él hizo y por lo que dijo también. ¿Sí? Entonces, mejor ser sabio que ni escarnecedor. Isaías capítulo 1, verso 16 al 20, dice así. Lavaos y limpiaos. Mira la recomendación de Dios. Límpiense y lávense. Lávense y límpiense. Lávense y límpiense. Con la palabra de Dios, lávate y límpiate. Quita la iniquidad de tu boca, quita la iniquidad de tus obras delante de los ojos de Dios. Deja de hacer lo malo. Es personalizando este verso bíblico, hermano. ¿Sí? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice el Señor. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mire, personalizado. Lávate y límpiate. Quita la iniquidad de tus obras delante de los ojos de Dios. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Busca el juicio. Restituye al agraviado, a que le has hecho un daño. Restitúyele eso. Sí, pide perdón. Humíllate delante de tu prójimo. Haz justicia al huérfano. Haz justicia al huérfano. Y ampara a la viuda en cuanto te sea posible. Luego ven, dice Jehová. Luego ven y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tú quieres y escuchas, vas a comer del bien de la tierra. Pero si no quieres y fueras rebelde, vas a ser consumido a espada, porque la boca de Dios lo ha dicho. Vamos a personalizando la palabra. Sí, pero ahí está. Tienes que apreciar o despreciar la misericordia de Dios. Y qué mejor que la aprecies, hermano. Sí, aleluya. Dios no quería condenar y destruir a su pueblo. Él ofreció perdón absoluto si ellos se arrepentían, quitaban la iniquidad y se esforzaban por hacer lo bueno y obedecían su palabra. Ahora el perdón de Dios está al alcance de todos los que, aunque hayan pecado, confiesen sus pecados, se arrepientan y acepten la purificación de Dios mediante la sangre de Jesucristo. Serán destruidos los que rechazan la misericordia de Dios y en su lugar optan por aferrarse con rebeldía a sus propios caminos. ¡Ay, Dios! Serán destruidos los que rechazan la misericordia de Dios. O sea, apreciar o despreciar la misericordia de Dios. ¿Y quién quiere ser destruido, hermano? Por eso dice el Señor, vengan, estemos a cuentas. Ríndeme cuentas de tu conducta, de lo que has hecho. Por eso dice que el que oculta pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, hermano, ¿tienes un pecado? Ve y confiésalo. Busca a la persona adecuada y delante de Dios, y en presencia de un ministro de Dios, confiesa las faltas, confiesa el pecado. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces por eso dice, vengan, estemos a cuentas. Va a haber un cambio en sus pecados. Van a ser perdonados.
van a ser como blanca lana sus pecados. O sea, el perdón absoluto de Dios, porque la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Estemos a cuentas, rendición de cuentas. Bien, vamos a ver ahí en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Gloria al Señor. Hay gente que no se confiesa con el ministro porque ha habido muchas desviaciones de ese tipo, ¿no? De que no guardan lo que se les confía. Ellos van a tener cargo, ellos van a tener que dar cuentas también a Dios por causa de tergiversar y desviar el concepto que Dios tiene en su palabra de que se venga a confesar los pecados y que se aparten de ellos, para que sean limpios sus pecados y confesarlos. Pero están haciendo algunos mal uso de esa bendición tan grande que es confesar el pecado y ser perdonados de parte de Dios. Eso es tremendo. Bien, vamos a ver ahí en 12, 35 y 37. Dice así: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, oigan, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella que darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Mire, hermano, ¿cuántas palabras hemos hablado en todas nuestras vidas? En toda nuestra vida. ¿Cuántas palabras salieron de tu boca? Pero no porque estaban en tu corazón. Pero ¿cuántas palabras ociosas, malas, de odio, de rencor, de falta de perdón, de maledicencia, de maldición terrible contra otras personas cuando tenías odio, o cuando estabas adolorido, cuando estabas humillado, qué sé yo? ¿Eso de qué nos está hablando? Mire, de que vamos a dar cuentas de toda palabra o de cada palabra ociosa. No dice de algunas palabras, de toda palabra ociosa. Y en verdad hablamos muchas cosas ociosas sin conocer a Jesús. Ahora, pero ¿quién puede estar al pendiente de cada palabra que sale de tu boca? ¿No será un ángel que está anotando o que anotó todo lo que tú hiciste? Todas las palabras ociosas que hablaste en contra de tu prójimo, en contra de la vida, en contra del clima, en contra de todo. Palabras ociosas, maldicientes. Pero si yo Dios te perdono, pero que quiero ver y resaltar esto, hermano, que si ahora, ya que conoce a Cristo, cada palabra, fíjate, desde antes y ahora, cada palabra va a estar siendo anotada hasta el final. Cada palabra está siendo anotada ahorita delante de Dios. ¿Por qué? Porque mira, dice aquí en el verso 13, porque va a haber un juicio. Y en ese juicio van a calificar tus palabras, sean buenas o sean malas. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué quiere decir? Cuando hablaste mal de tu prójimo, cuando le insultaste, cuando mentiste, cuando levantaste un falso testimonio, cuando se llenó tu boca de odio y en esas palabras que diste estaban cargadas de odio hacia tu prójimo. Esas palabras están siendo anotadas. Al final te van a dar el veredicto. Justificado. Pasa justificado. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Siempre estuvo confesando sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados. Imposible es que no se peque. Pero abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Quién no peca, hermano? Con la mente, con los ojos, con el oído, con la boca, con el tacto. Pecamos, hermano. Entonces, ¿qué mejor es andar en temor de Dios y confesar los pecados unos a los otros, dice Santiago, para que haya sanidad, porque viene enfermedad por causa del pecado? ¿Sí? Entonces tenemos que rendir cuentas a Dios para que se cumpla lo que dice Eclesiastés en aquella parte que dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Y cómo van a ser blancos todo el tiempo? Cuando andes en temor de Dios, cuando cometas una falta, queriendo o no queriendo, en una situación terrible, Señor, perdóname.
perdóname, la regué. Mira, Dios, pongo mi pecado delante de tu presencia. Y si busques a alguien que te ayuda, que te diga, ve, vamos a orar. Padre, perdona a mi hermano. Mira, yo me uno a su oración, a su petición. Yo te pido que lo perdones, perdónanos. También yo he fallado. Él falló en esta cosa, en este asunto. Y tu palabra dice que si confiesa el pecado, tú lo perdonas y él lo acaba de confesar delante de tu presencia porque tú eres el que perdonas. No más que dice que tenemos que rendir cuentas, tenemos que hacerlo, tenemos que confesarlo. Entonces ya está pecado confesado. Ahora, Señor, derrama tu misericordia, conforme a tu palabra que dice que si lo confesamos, tú eres fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué importante es que tengas a alguien, hermano, en el cual puedas descargar tu corazón, tu alma delante de Dios, delante de un ministro, del que tú sabes que es un ministro de Dios. No vayas con cualquier persona, que en lugar de ser liderado te va a traer más consecuencias terribles. Aleluya. Aleluya, bendito Dios Todopoderoso. Veamos, hermano, ahí en Lucas, capítulo 12. Aleluya. 47. Lucas 12, 47. Dice así. Está hablando del siervo infiel. Aleluya. 47 y 48. Está hablando del mal manejo de la riqueza. Del encargo que Dios le está haciendo al mayordomo fiel y prudente. Déjame leerlo todo. Dice desde 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Está hablando del siervo que debe estar vigilante. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Es muy importante esto, ¿no? Está hablando de un ministro que tiene que dar el alimento a su pueblo. Sí, para que sean alimentados. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haciendo así que dando alimento a su pueblo, alimento espiritual, la palabra de Dios desarrollada. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Por qué no va a saber? Porque uno no lo espera, porque va a estar embriagado, emborrachándose, va a estar haciendo lo malo. Le va a castigar duramente y le pondrá con los infieles. Hay un grupo de los infieles, esos no entran al reino de Dios. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquí no habla así de condenación, ¿verdad? Aquel que va a recibir azotes. Pero se me hace difícil pensar que después de los azotes va a entrar al reino de los cielos. Tremendo esto. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya enseñado, más se le pedirá. Oye, aquí está la rendición de cuentas. ¿Qué te ha dado a ti Dios que tienes que dar cuentas de eso? Te ha dado la palabra. Te ha dado de gracia la salvación, la restauración de parte de Dios, el perdón, la misericordia. Lo que te ha dado, tú tienes que darlo de gracia y decir a los que te rodean, Dios me salvó y Dios también te quiere salvar. Dios me ama y también a ti te ama. Dios no quiere que yo me pierda, tampoco que tú te pierdas. ¿Sí? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Algún don espiritual? El que tengas. Simplemente dice, ir y predicar el evangelio de toda criatura. Entonces, si no lo estamos haciendo, podemos recibir azotes. Porque si ya conocemos la voluntad de Dios y no lo hacemos, podemos recibir muchos azotes. No habla aquí de condenación. Pero si una persona sin conocer la voluntad de Dios, pues claro, no lo hizo porque no la conocía, pero hizo cosas dignas de azotes, o sea, que merecían azotes, va a ser azotado poco.
pero tú no se va a escapar del azote. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Te dieron un talento, regresa otro talento. Te dieron 5 talentos, regresa 10 talentos. Te dieron 10 talentos, regresa lo doble. Eso es, hermano, ser fructíferos en el reino de los cielos. ¿Estás dando fruto? ¿Qué hay en tu vida? ¿Eres un árbol con frutos o eres un árbol sin frutos? ¿Cuál crees que le agrada a Dios? ¿El que da frutos o el que no da frutos? Pregúntate si estás dando frutos. Aleluya. Y si viene. La negación de que Cristo puede volver en cualquier momento a juzgar al discípulo descuidado que ha dejado de ser diligente quita la fuerza de la exhortación de Cristo a perseverar en fe debido a su venida inesperada. Cuando Cristo vuelva ya no habrá más oportunidad para el arrepentimiento espiritual. Tremendo, hermano. Es precisamente por eso que les represente tanto peligro la venida de Cristo a los creyentes apóstatas. En otras palabras, la venida de Cristo es como la muerte, es definitiva y puede ocurrir en cualquier momento. Santo Dios. Jesús emplea esta parábola para ilustrar las dos posibles maneras de vivir que tiene cada discípulo en vista de su ausencia y su retorno prometido. Puede ser fiel y obediente, manteniéndose despierto y espiritualmente preparado para el retorno del Señor en cualquier momento y recibirá la bendición de su Maestro. O puede ser descuidado y solo interesado por lo material, creer que el Señor demora su venida, dejar de resistir al pecado y apartarse de la senda de la fidelidad. Entonces recibirá la condenación de Dios y heredará la vida eterna y heredará la eterna vergüenza, no la vida eterna. Sí, recibirá la condenación de Dios y heredará la eterna vergüenza y la ruina en su venida. Aleluya. Y así como habrá niveles de recompensa en el cielo, también habrá grados de castigo en el infierno. Los que están eternamente perdidos sufrirán diferentes grados de castigo según sus privilegios y responsabilidad. ¿Tienes una responsabilidad? Trata de cumplirlo. ¿Tienes un privilegio? Honra ese privilegio y honra al que lo dio. Tienes una responsabilidad muy grande, ¿no? Una responsabilidad muy grande. Pero Dios está buscando gente responsable y gente comprometida. Gente que no sea fluctuante. Hoy piensa una cosa, mañana decide otra, y está como la sonda del mar, de aquí para allá, pero no es firme en sus convicciones. Es importante hacer un alto y decir en qué estoy parado, dónde estoy parado, qué estoy haciendo. ¿Estoy bien? Examínate para ver si estás en la fe. Examinémonos. Ahora estamos en la fe. Aleluya. Porque ya muchos se han salido de la fe. Muchos ya dejaron de seguir al Señor, dejaron de ser fieles, dejaron de ser obedientes y se volvieron rebeldes. Aleluya. Mateo 18:23. Ahí atrás. Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos también es grande. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, y es lo que está hablando. Estamos diciendo, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer, hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o agarrándolo, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Todos sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba su consiervo, ten paciencia, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su Señor, le dijo, mira, siervo malvado, califica a Dios de malvado a aquella persona que no tiene misericordia, cuando ya a él le hicieron misericordia. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debes tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, dice, honra al Señor, honra a Jesús para que no se enoje. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aleluya. Dios dice que el reino de los cielos
es semejante a un rey. O sea, está haciendo una comparación entre el reino de los cielos y de un hombre que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y es mejor hacer cuentas con Dios temprano, hermano, para que no tengas que lamentar ciertas cosas que suceden en tu vida y que pueden traerte, o están pidiendo algunas consecuencias del pecado pasado, ¿sí? Luego también hay pecados que se añejan y que provocan consecuencias terribles y ya una vez te perdona el Señor, pero siguen las consecuencias porque no a tiempo no lo hiciste. Estamos hablando también del tiempo. No esperes a que pase el día de mañana. Es el día de hoy. El día de salvación es hoy. El día de ponerte cuentas a Dios es hoy. Porque el día de mañana nadie está seguro. Nadie está seguro del día de mañana. Entonces, por cuanto no lo sabemos, tenemos que hacer cuentas con Dios. Aleluya. Bendito Dios. En esta parábola Jesús enseña que el perdón de Dios, aunque se da gratis a los pecadores arrepentidos, no obstante permanece condicionado a la voluntad de la persona para perdonar a los demás. En otras palabras, se puede perder el perdón de Dios al mantener un corazón amargado que se niega a perdonar a otros. Y si bien, note especialmente donde Pablo afirma que la amargura y el resentimiento son totalmente incompatibles con la profesión de fe del creyente y que deben eliminarse. O sea, ¿por qué dice que son incompatibles? La amargura y el resentimiento no debe de tenerlo un hijo de Dios. No debe estar esos sentimientos de amargura y resentimiento. Y si algún hijo de Dios tiene esos espíritus de amargura y resentimientos, más vale que vaya corriendo a hacer cuentas con el Señor. Aleluya. Lucas 16, 1, 13 también está claro, Santo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. 16, 1. Aleluya. 16, 1 dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Muy conocida esta cita bíblica. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Noten, da cuenta de tu mayordomía, porque hasta aquí llegaste. Ya no podrás ser más mayordomo. Hablamos de las cuentas, hermano. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué voy a hacer o qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto, rápido, y escribe 50. ¿Sí? Toma tu cuenta y escribe 50. Después dijo otro: ¿y tú cuánto debes? Y le dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y el amo estaba viendo eso. Supo de eso, pues, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas justas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Dicen: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amar al otro, o estimará al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y por qué entra aquí el dinero, hermano? ¿Por qué entra aquí el dinero? Porque si el Señor te dice escrituralmente que hagas sobre el 10% y no te lo quitan antes, cuando uno está trabajando en una empresa, ahí le descuentan ya viene en el sobre el descuento de impuestos sobre la renta y todas esas cosas que quitan. Entonces ya no tiene que dar nada porque ya se les contaron. Pero en este caso Dios tiene confianza en ti y te dice: de lo que te di, aparta algo que es para mí. Pero entonces es algo poquito, porque es lo mínimo. Entonces dice: en lo poco,
que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho también eres fiel. Pero también si eres injusto, en lo poco eres injusto, también en lo más es injusto. ¿Sí? Un hombre entró a una empresa y empezó a ganar normal y daba su diezmo. Ah, pero como fue bendecido por el Señor, fue aumentando de puesto, de categoría, y fue aumentando su sueldo. Entonces, pues como ya era más grande el sueldo, era más grande el porcentaje que tenía que sacar para el Señor. Entonces le costaba mucho trabajo darle, le costaba mucho trabajo darle más de lo que daba al principio. Y era una lucha interna entre él, pues, ay, ¿cómo voy a dar tanto de diezmo? Y le dijo al Señor, oró al Señor, le dijo, Señor, ayúdame, Señor, por favor. Me da trabajo dar lo que corresponde. Y sí, el Señor lo escuchó. Le regresaron el mismo puesto que tenía al principio, a ganar menos y a dar lo que daba antes. De esa manera. Entonces Dios quiere que seamos prosperados. Pero si en lo poco no somos fieles, pues en lo mucho, pues tampoco vamos a ser fieles. Pero si en lo poco somos fieles, en lo mucho también vamos a ser fieles, hermano. Aleluya, qué tremendo eso. Y si el que no es fiel, os digo de confianza en su adquisición y uso de las cosas terrenales, tampoco lo será con las cosas espirituales. Por eso los creyentes y sobre todo los dirigentes de la iglesia deben estar libres del amor al dinero. Hay muchas cosas de esto, ¿no? Aleluya. A menudo la injusticia, la avaricia y el poder están implicados en la acumulación y el uso de las riquezas injustas, es decir, de este mundo. Deben emplearse las posesiones y el dinero de manera que promuevan los intereses de Dios y la salvación de los demás. Y esta parte, hermano, que alabó al mayordomo, al siervo malo, se vale Cristo de esta ilustración para enseñar que los incrédulos están bastante interesados en las cosas materiales como para promover su propio interés y bienestar. Por el contrario, a menudo los creyentes no tienen una mentalidad lo bastante celestial como para emplear sus posesiones terrenales para promover sus intereses espirituales y celestiales. Aleluya. Creo que ya falta, se me está acabando el tiempo. Romanos 14:10, vamos a ver, Romanos 14:10. Aleluya. Romanos 14:10. 10:13 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué me expresas a tu hermano? Entonces dice, sí, porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros va a llevar la cuenta al Señor. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. No juzgues a tu prójimo. El juicio es para Dios, nada más es para Jesús. Sino más bien decide no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Aleluya. Aunque deben abstenerse de juzgarse unos a otros en asuntos de poca importancia, los creyentes deben considerar cómo estimularse unos a otros a ser de veras como Cristo y a ser santos en lo que respecta a la fe, la doctrina y la moral. Eso incluye evaluarse, corregirse y censurarse unos a otros con sinceridad, amor y humildad. Y cuando sea necesario, ejercer la disciplina eclesial. Ahí sigue, encaja ahí. Bien. Ven Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Aleluya. Espero que la enseñanza te esté edificando, mi hermano, mi hermana, que estás conectado. Y también para los que se van a conectar después o van a ver diferido este mensaje. Espero que te sirva. 4:12 de Hebreos 12:13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Aleluya. Aprovecha, hermano, este tiempo. Aprovecha en ponerte cuentas con el Señor. Aleluya. La palabra de Dios determina quién entrará en el reposo de Dios.
Es una espada aguda que penetra hasta lo íntimo del ser para discernir si los pensamientos y motivos del creyente son espirituales o no. Tiene dos filos, de modo que corta para salvar la vida o condena a la muerte eterna. Así que se debe responder a la palabra de Dios acercándose a Jesucristo como sumo sacerdote. Aleluya. Bendito Dios. 13:17, ya vamos terminando. 13:17. Dice aquí, obedeced a vuestros pastores. Sí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Eso está hablando de la gente que está sujeta a un pastor, pero también habla de que el pastor va a dar cuentas de las ovejas. Y es eso, ¿no? Vamos a dar cuentas los líderes, los que estamos a cargo de las almas, de cómo los ministramos, de cuando nos llamaron y acudimos en ayuda de consejería, en ayuda de oración, de administración, y estamos abiertos para eso. El que llama, el que toca, el que busca. Entonces es lo que nos dice el Señor. Sí, busca, toca, llama, y ahí está, porque van a dar cuentas. Y algunos que se salen, ya no se van a dar cuentas, pero de los que están, dice que deben obedecer a los pastores y sujetos a ellos, porque verán por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Pues esto no es provechoso. La obediencia y la fidelidad a los dirigentes, pastores y maestros cristianos debe basarse en una mayor fidelidad a Dios. La fidelidad del creyente en escala descendente es como sigue: a Dios en relación de persona a persona, incluso la fidelidad a la verdad y a las normas de su palabra; a la iglesia visible mientras permanezca fiel a Dios y a su palabra escrita; a los dirigentes de la iglesia siempre que permanezcan fieles a Dios, a su palabra y a su propósito para la iglesia. En ese orden, hermano. Aleluya. Última cita, 1 Pedro 4:1. 1 Pedro 4:1. Santo Dios. Yo quiero buscar ustedes un 27, todavía no. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, dice de otra manera, ya no vivas conforme al tiempo que resta, sino ahora camina en el Espíritu, ya no en la carne, ya no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora necesitamos rendir cuentas, hermano. Y como van a calificarnos por la rendición de cuentas, por lo que hablamos, ¿verdad?, por lo que decimos, entonces es necesario que nosotros nos preparemos constantemente en el conocimiento de la palabra, pero también, hermano, sabiendo de antemano. Después de este estudio, ojalá que te haya llegado, ¿sí? Te haya llegado en enseñanza de que tenemos que el templo de Dios tiene que estar limpio, siempre, siempre. Y el templo de Dios es tu cuerpo, es tu ser. Y Dios quiere que no solamente tu cuerpo, sino tu alma y tu espíritu sean irreprensibles a la venida de Jesucristo. Entonces tienes que estar, hermano, siempre a cuentas con Dios. Procura acudir a donde un ministro, a donde un pastor, a donde alguien te ministre y puedas tú
ser ministrado, ser liberado, también es bien importante. Después de, porque son dos tipos de administración. Primero, confesar el pecado, después liberación del pecado. Entonces, de liberación de todo lo que se hizo pasado o de lo que hay todavía. Entonces, es necesaria la ministración, la rendición de cuentas, o sea, pedir perdón, confesar los pecados y ser liberados. Entonces, procuremos eso, ¿no? Todos necesitamos eso. Todos necesitamos ser liberados. Todos necesitamos ser libres para seguir en el camino del Señor, sin ataduras, sin resentimientos, sin falta de perdón, sin recuerdos amargos, dolorosos del pasado, porque el pasado, cuando te hiere, cuando fuiste herido, ese pasado te llega y te tiene ahí ligado, tu pasado está ahí contigo, porque lo recuerdas, porque te hace sufrir, porque te daña. Entonces tienes que cortar con esa ligadura, solamente confesando el pecado y ser libre en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Ánimo.